A esta hora saludamos con el máster Ramón Méndez, él es politólogo y analista internacional. Con él vamos a hablar de la coyuntura política. Ramón es un migrante que vive en la ciudad de Nueva York desde hace muchos años y vamos a hablar sobre la situación también de los migrantes más adelante. ¿Cómo estás, Ramón? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenas noches, Jaime. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo están? Un gusto volver a estar acá. A ver, Ramón, ¿cómo se ve al país desde afuera, como migrante? ¿Cómo ves la situación del país? Entiendo que tú hace poco estuviste acá en el Ecuador también. Bueno, sí, así es correcto. El Ecuador principalmente desde afuera se ve como un país apagado, se ve como un país en declive, se ve también como un país aislado del concierto internacional. Recordemos que durante el gobierno de Rafael Correa el país tomó un rol internacional nunca antes visto. Ecuador siempre ha estado en la esquina de Sudamérica entre dos países mucho más grandes, con economías mucho más grandes, y pues siempre ha estado rezagado un poco. Ahora Ecuador ha regresado a ese rol. Desde afuera se ve cómo se desgasta la democracia. Hemos visto cómo Daniel Noboa ha perseguido no solo a la persona en el caso del candidato Topic, sino también a su compañía, a su empresa familiar, con el caso de Telconet, y también al partido político por el cual representaba candidatizarse, también persiguiendo al señor Guillermo Celi, coordinador de dicho partido político. Así que estamos viendo también desde afuera cómo el Ecuador no tiene respuestas democráticas para salir de la situación en la que está. No es noticia para nadie el declive que ha vivido, que ahora nos olvidamos, pero desde la época de Moreno y de Otto Sonnenhösner y también, ¿por qué no?, de Lasso. La pandemia, cómo fue tan mal gestionada con Cintia Viteri, y ahora vemos un rol, vemos un concierto completamente diferente en el Ecuador, y desde afuera es como si el Ecuador se hubiese mantenido aislado, congelado en el tiempo. Desde la pandemia hacia acá, el Ecuador no ha sabido salir de esa enfermedad que tal vez no haya sido el coronavirus, pero más bien la corrupción y su política tan atrasada, en mi opinión. ¿Cómo ves tú el trabajo que pudo haber hecho este gobierno dentro de este primer año? Cumplió un año hace justamente 6 días atrás, si no me equivoco. Realmente refleja el cortoplacismo y la pobreza de los grupos de derecha y reaccionarios en el Ecuador para cuando es su turno de hacer política. Estratégicamente, Daniel Noboa pudo haber vendido todo un paraíso este primer año. Pudo haber invertido inclusive de su propio dinero y de sus propias compañías para subsistir algún tipo de subsidio, algún tipo de ayuda social, a través de su madre, así como la utiliza políticamente, a través de su padre, ¿por qué no? Hemos visto también el rol del empresario televisivo, conocido, carismático, no tan serio, tornarse presidente, como es el caso de Donald Trump en los Estados Unidos. En este caso el presidente no fue el padre, sino el hijo, pero me refiero a que no ha utilizado realmente todos los aparatos a su disposición para quedarse en el poder. Es casi como si piensa que simplemente por ser quien es se lo merece. Y eso habla justamente de esta pobreza mental, de esta pobreza cultural también, de la cual padece la oligarquía ecuatoriana. Y lo digo de esta manera un poco coloquial para que se entienda, ¿no? Y no tampoco caer en análisis tan rimbombantes, ¿no? Esto diferencia mucho al Ecuador de otros países tal vez de Latinoamérica mismo, sin irnos a Estados Unidos, inclusive, ¿por qué no?, pensando en Argentina, en Brasil, cuyas élites, cuyas oligarquías, más allá de tener muchos de los varios problemas que tienen el Ecuador, han sabido producir también sistemas que producen científicos, artistas y demás, ¿no?, deportistas y demás, mientras que en el Ecuador, inclusive cuando tienen el poder total, y a esto me refiero con el presidente Daniel Noboa y cómo ha desperdiciado este primer año, cómo ha aumentado la migración, justamente cómo han caído los referentes económicos y democráticos por cualquier lugar que lo vean, no solo desde la izquierda, sino también desde la derecha, quienes han denunciado el trato hacia la vicepresidenta Verónica
Abad. Entonces, una oportunidad desperdiciada completamente por Daniel Noboa, pero eso, más allá de la persona y más allá de la coyuntura y de la foto que podemos tomar del momento, ¿qué nos avisora para el futuro? ¿Qué nos avisora para el futuro del Ecuador? Aún no ha aparecido esa persona tipo Rafael Correa, tipo Jaime Roldós en su momento, o inclusive, ¿por qué no?, tipo Daniel Noboa hace un año, que mostraba por lo menos algo diferente. Hay personas que sí, que están muy posicionadas para llegar alto, llegar a la segunda vuelta, como Luisa González y demás, pero esa persona que indudablemente es la oposición, que indudablemente es la opción al cambio, no la hay. Irónicamente, la imagen de Topic, Jan en este caso, ha resaltado mucho internacionalmente por la persecución que ha sufrido en los últimos meses. Ahora veremos cómo se traduce eso, no solo en esta elección, sino en la próxima, teniendo en cuenta que si de ganar la izquierda ha mencionado una constituyente, específicamente la Revolución Ciudadana, ¿no? Así que tal vez no esperemos 4 años más, sino que continuemos en este torbellino que ha vivido el Ecuador, de tantas elecciones, de tantos eventos trágicos en los últimos años, que hoy por hoy lo hemos normalizado, pero ya debemos salir de ahí, ¿no? En este panel me acompaña Mónica Luzárraga, que también tiene inquietudes para ti, Ramón. En la última parte de tu intervención, mucho gusto, Ramón. En la última parte de tu intervención tú dijiste, bueno, hay esta figura o de lo que era o cómo se vendía en su momento Daniel Noboa previo a las elecciones, porque fue previo a las elecciones, es decir, en los debates, que él construye esta imagen de estadista, de esta imagen de outsider, de yo soy pro todo, no soy anti nada, no soy el típico político, etcétera, y nace también de esta intervención en la Asamblea Nacional, donde mayor representación o mayor visibilización no tuvo. Sin embargo, desde tu lectura en esta visión, has dicho también, el Ecuador es un estado que hoy en día se lo ve como un estado aislado y en regresión, aparentemente. Esto también pudiera deberse a la actitud, a la posición, estas palabras son mías, egocéntrica, caprichosa y prácticamente de cerrar la administración pública exclusivamente al círculo íntimo de confianza del presidente de la República, a tal suerte que su lema hoy en día es yo soy y somos nosotros, solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que me rodean, el nuevo Ecuador, y todos los demás los aglutina o los pone en el saco del viejo Ecuador. Mira que ya ni siquiera utiliza el término correístas, anticorreístas, porque para él el nuevo lema es yo soy lo nuevo, todos los demás aglutínense en lo viejo, en lo anterior, en lo que ya no sirve. Lo que ha hecho que incluso no pueda aglutinar, no pueda aupar, no pueda tener respaldo de ninguna otra corriente que no sea su círculo íntimo, es decir, las personas que lo alaban, las personas que son sus amigos, sus panas, las mujeres incluso que lo rodean, que diga lo que diga, haga lo que haga, tienen que bajar la cabeza y decir está bien, y no acepta críticas, no acepta recomendaciones, es yo, es una posición bastante individualista. ¿Qué opinión tienes de eso con respecto también a la situación del Ecuador actual? Qué bien escuchar tu análisis, Mónica. Un gusto conocerte y realmente estás muy acertada en lo que acabas de decir. Realmente la posición de Daniel Noboa me recuerda mucho a la posición de estos sultanes del reino otomano, pero a diferencia de ellos, él no tiene ninguna victoria, ¿no? Simplemente quiere ayudar a su familia, a sus amigos. Vemos en el gabinete puros apellidos rimbombantes, extranjeros, pero más allá de eso, de personas que no tienen la más mínima experiencia, ¿no? En lo que es lo público. Y si son personas con muchos éxitos en el área privada, pues muy bien, pero acá estamos hablando de lo público. Lamentablemente son personas que ni siquiera en el ámbito privado tienen éxitos. Entonces estamos hablando de la oligarquía más rancia, más atrasada, y vemos cómo, bien dicho, el egoísmo y demás de este presidente no lo hace ver más allá. Estamos viendo realmente cómo se ve la idea del clan, la ideología del clan y de mi grupito, más allá de la ideología de tener un Estado, la idea de tener un legado inclusive con su apellido, con su familia. Eso está mucho más allá de donde llegan sus ambiciones, son mucho más
primitivas, y eso ha hecho que el Ecuador, a ser reflejado en él, recordemos que el presidente también representa el Estado, más allá del gobierno, a ser un reflejo de cómo está el Ecuador, él y sus acciones y su entorno, pues realmente lo ha traído al Ecuador en este aislamiento que ha sido evidenciado más que nada por la cumbre la fallida cumbre de Cuenca. Así que, ¿qué más evidencia que eso? Un total desconocimiento de lo que acontece a nivel internacional, otros eventos que acontecían en las mismas fechas, falta de cómo leer lo que acontece a nivel internacional, si eso era debido a hacerlo en esos días o no en otros días, la temática, y sin embargo no ven más allá, están completamente obsesionados con mantenerse en el poder, con mantener esta imagen, y ni siquiera ha sabido mantener su entorno familiar y político, porque más allá de lo que aparezca, muy pronto podemos estar viendo, especialmente en época electoral, algunas noticias muy fuertes sobre su entorno cercano y familiar. Y entonces realmente es alguien que no estaba preparado para el poder, y que esto sea también una advertencia no solo wow, no elegimos a Daniel Noboa, sino que tranquilamente pudo haber sido Tosones Horne, también tranquilamente pudo haber sido Jan Topic, tal vez en estos momentos no, porque han adquirido mucha más experiencia, han visto lo que ha ocurrido con Daniel Noboa, pero esto es también un llamado de alerta a toda la clase política del Ecuador, no solo de la derecha, sino también de la izquierda, de los cuales hay algunos elementos en el gobierno de Daniel Noboa que son aceptados por la izquierda también, o eran aceptados en su momento. Así que a leer muy bien eso y a despertar para no caer en esos mismos errores, y que pues por supuesto la izquierda lo sepa utilizar para el 2025, ¿no? Lo que ocurre también es que es fácil para quienes de alguna u otra manera, como tú, quizás como yo, hacemos una lectura más profunda del tema económico, del tema político, pero el ciudadano que su único contacto con la clase política es el recorrido en territorio dando dádivas, o el TikTok con el cual él básicamente logra no comunicar, sino más bien únicamente a través de canciones, de gestos, tratar de empatizar con cierto sector, y luego el aparecer en un debate que no tiene realmente un contraste, porque ahí no se cuestiona si lo que estás diciendo es correcto o no, simplemente te escuchas y tal cual oyente no puedes discriminar, y no todas las personas se toman la molestia de ir a luego contrastar si lo que dijiste, no dijiste, es verdad, es mentira. Lo que pasó, el debate anterior, es el reflejo claro de que se puede mentir sin ningún tipo de tapujo, y la gente va a caer convencida con la mentira. Entonces también hasta ese punto, como desde tu experiencia, ¿qué se debería recomendar a la ciudadanía para no caer o no dejarse envolver por estos eufemismos y decir, bueno, a ver, es que él habla mejor, o es que él está ofreciendo esto, sino más bien sentarte a analizar en un panorama global qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos tener y qué es lo que no deberíamos volver a elegir en su momento si queremos cambiar lo que ha venido ocurriendo durante estos últimos años. Yo hablaba de la pobreza política o cultural. Usted acaba de mencionar una gran evidencia de aquello, los debates, cómo se llevan a cabo, cómo no hay un follow-up, un seguimiento de lo que han dicho, cómo no hay un fact-check en el momento, o tal vez de apenas pase la entrevista. Entonces eso no tiene que depender del gobierno, no tiene que depender de la coyuntura. Eso tienen que ser cosas institucionales, apartidistas, a políticas, inclusive ONGs o demás, pero ese ambiente de ONGs que no tengan bando partidista tampoco existe en el Ecuador, lo cual contribuye a lo que acabo de mencionar con esta pobreza política y demás. La solución es, como dirían los abuelos, ¿no? O inclusive nosotros ahora, que cada vez uno se da cuenta, ¿no?, de cómo también va cambiando la visión de uno diría, no, pues que traigan Cívica, el manual de Carreño, de todas estas cosas, pero no hay que caer en eso, sino simplemente en hacer lo básico, como volver a tener escuelas decentes, como se tenía hace 10 años, que ya no se las tiene, volver a tener los recursos para que los niños no solo puedan estudiar, sino también alimentarse de una manera decente, y sus cerebros puedan
absorber toda esta información y poder eventualmente convertirse en personas de bien y demás, alimentar de una buena manera las instituciones como la policía y otras que cuidan a la sociedad, y pues todo esto crea el ambiente justamente para no decaer. Cada cosa alimenta a lo otro, no viven aislados, ¿no? Es como una cadena, no necesariamente la afecta directamente a la situación en la que vivimos, pero sí indirectamente, ¿no? Entonces tiene que haber una inversión mucho más grande en la seguridad, en la educación, en la alimentación, en la nutrición, en la conectividad con el internet hoy por hoy, pero también apoyado por un gobierno que evite la migración, el núcleo familiar. Estamos volviendo a ver una desaparición del núcleo familiar, como lo vimos hace 24 años, no hace 25 años. Y eso afecta mucho en lo que ocurre y lo que hacen estos niños y niñas que crecen sin padres luego en un país sin oportunidades. Luego aparece también, y bueno, me ha encantado que hables también del tema de la pobreza, de la formación política, más allá de toda la carencia de la cobertura de de las necesidades básicas que como formación necesitamos. Pero mira que en el mantener el desconocimiento, en el mantener esta pobreza de conocimiento político, hoy incluso se llega a postular como gran solución a la estabilidad económica del Estado eliminar el fondo partidista permanente, y se lo asocia o se le vende a la ciudadanía que este fondo, que no es que se lo regalan a los partidos políticos, sino que se asigna en base al cumplimiento de requisitos, se utiliza para financiar campañas, cuando de acuerdo al Código de la Democracia el fondo está destinado precisamente para publicaciones, para investigación, para formación política y para capacitación de los adherentes afiliados. Entonces también hasta cierto punto, Ramón, no sé si coincides conmigo, hay también una responsabilidad de los partidos políticos o los movimientos políticos que, habiendo percibido estos fondos partidistas permanentes, no han hecho realmente la labor de formar, capacitar y también, ¿no?, la corresponsabilidad del ente de control, que es el Consejo Nacional Electoral, de decir, bueno, si tú no estás cumpliendo con las capacitaciones, la formación política, las publicaciones y la investigación en materia política, entonces tú no debes recibir este fondo. Pero mira, hoy se vende como que el Estado va a recobrar su economía, va a quitarse el déficit que tenemos porque se retire o porque se deje sin sustento, en este caso deje de entregarse este fondo, así como el fondo de promoción electoral que también se entrega, ese sí, en las campañas para el tema de las cuñas en medios publicitarios. Esa es la lectura que debemos darle hoy en día a esa propuesta del presidente. En un mundo ideal no debería haber límites en cuánto se gasta o se invierte en la vida política, en la vida cívica de las personas. Realmente es ideal para una nación que sus habitantes estén involucrados e identificados también con qué ideales puedan tener o con cuáles puedan no tener o no involucrarse. Pero nunca tiene que ser visto como un gasto esto, para nada. Para nada, realmente todo lo contrario, gastar dinero, recursos, tratando de eliminar la vida política de las personas, la educación política, la poca que existe, realmente haría solo posible que personas con mucho dinero, con muchos recursos, sean quienes puedan ser presidentes, ser candidatos a prefecto, a alcaldías importantes y demás, lo cual quebrantaría mucho la democracia en el Ecuador. Así que esto es un ataque directo a la democracia y a la representación de los pueblos originarios, a los pueblos marginados, discriminados, que están correlacionados con la marginalidad, con vivir en la pobreza y no tener tantos recursos para tener vida política. Todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno actual. Quiere aumentar su poder, la gente lo quiere ver como un ahorro, pero no se van a ahorrar nada. Esto es como ahorrar en comida y nos vamos luego a morir de hambre. Políticamente hablando, esto sería lo mismo. Es esencial para un país, si tuviéramos aún más recursos, invertir aún más. Va a haber mal gasto, van a haber mal uso por algún partido, por alguna persona, sin duda alguna, pero no podemos dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Tenemos que continuar a invertir en esto
sea para gente de derecha, sea para gente de izquierda, y realmente crear una vida política activa en el Ecuador que sea madura, lo suficientemente madura para resolver sus problemas sin intervención desde afuera, sin mesianismos y sin procesos bélicos, como ocurre mucho en Latinoamérica. Hay países que han podido resolver esto de una manera u otra en Latinoamérica. Hemos visto el ejemplo de Uruguay, hemos visto el ejemplo de Chile, aunque ambos han vivido dictaduras, una más sangrienta que la otra, pero que han evolucionado a democracias donde esté la derecha o esté la izquierda, el sistema sigue funcionando. Hoy por hoy, en el Ecuador, más allá de las ideologías idealistas de cada quien, es a lo que debemos ir. Esa debería ser nuestra meta real, pragmatista y responsable para con el país. Finalmente, Ramón, ¿qué lectura darle a las elecciones que se dieron en Uruguay este fin de semana, donde ganó el Frente Amplio, el partido donde justamente fue presidente Pepe Mujica? ¿Qué lectura darle al contexto de América Latina? Bueno, Uruguay salía de tener un presidente de derecha cool, que andaba en moto, pelo largo, con barba, la calle Pou, bueno, a veces tenía barba, hijo de un presidente también del mismo nombre, ¿no? Por eso utilizaba los dos apellidos para diferenciarse, pero no nos olvidemos que Uruguay también venía de una dinastía, digamos, con Tabaré Vázquez, con Mujica, y que está entre dos países que también vivieron procesos muy importantes de izquierda, ¿no? Como es el de los Kirchners en Argentina y, bueno, representado por el peronismo también. Y los procesos de Lula en Brasil con la caída y luego también procesos importantes de derecha como el de Milei y el de Bolsonaro. ¿A qué quiero llegar? Que Uruguay, siendo uno de estos países que ha madurado políticamente, como lo mencionaba antes de la pregunta también, está rodeado y ha visto qué pasa con la derecha moderna, qué pasa con la izquierda moderna en países vecinos con los cuales, o mejor dicho, sin los cuales no pudiera existir. Y ha decidido aún así ir por la izquierda. Claro, una elección muy cercana en un país de menos de 4 millones de personas, más de 3 millones, ¿no? Entonces, es un país donde la elección puede ir de cualquier lado, solo con la opinión de 300.000, 200.000 personas que cambien, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que demuestra para toda Latinoamérica cuál es la ruta. Si este país que ha visto ambos ejemplos en dos países, dos economías sumamente importantes, Brasil siendo una de las economías más importantes del mundo, inclusive, pues nos demuestra para Latinoamérica y para el Ecuador en específico que la izquierda es la solución por el momento. Quiero agradecerte por el tiempo para conversar con nosotros aquí en esta mañana en Ecuador en Directo. Gracias, Ramón. Gracias, Jaime. Gracias, Mónica. Un saludo a todo el equipo de Ecuador en Directo y que tengan un lindo y bendecido fin de semana y feliz Día de Acción de Gracias que fue anoche y feliz Black Friday para todos los migrantes en Estados Unidos donde se celebra. ¿Cómo está el clima en Nueva York en este momento? Es un poco frío, un poco creo que caluroso. No he salido hoy, pero ha estado frío. Ayer llovió, así que hoy se ve un poco que salió el sol después de la lluvia. Pero me imagino que muy caluroso allá en el Ecuador y también a todas las familias que están o han pasado juntas estos días de feriado, ¿no? Gracias, Ramón. Ramón Méndez, analista político internacional. También es analista en inglés, Ramón, para RT. ¿Habla 4 idiomas o 5 idiomas? Pero habla fluidamente el español. Fluidamente el español, sí. Habla francés, inglés. Bueno, no me recuerdo el otro idioma que habla, pero son 4 o 5 idiomas.